El planeta no es una colonia humana, es un oasis en el universo. Eileen Christ. Esto es Ojos del Bosque. Reflexiones sobre el supremacismo humano, la crisis ecosocial y la degradación del planeta. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión o edición de nuestro podcast Ojos del Bosque, y el día de hoy vamos a tocar un tema que pues se conoce en la literatura como la tecnosfera o la antroposfera, y es todo aquello que los seres humanos hemos desarrollado. Esta cita o este concepto se lo escuché por primera vez precisamente a Eileen Christ, que es la autora de la cita que di al principio, y a ella la conocí en un curso que hice en Estados Unidos en la Universidad de Antioquia sobre pronatalismo, sobrepoblación y planeta. Ella también estaba haciendo el curso, pero ella pues ya es una académica con mucha historia, que ha trabajado mucho el tema de la degradación humana y la filosofía de la ecología, buscando precisamente cómo entender ese impacto humano sin ese antropocentrismo, sin ese supremacismo que tanto ha caracterizado a la conservación tradicional, sino con un nuevo enfoque que diga o que mire a la naturaleza con unos ojos distintos, con los ojos precisamente del bosque. Entonces ella pues mencionó esa vez el trabajo que ella estaba haciendo, precisamente lo mencionó en el podcast, The Overpopulation Podcast, donde habló sobre este tema, y esas citas la dijo en el podcast. Me pareció muy bonito que lo dijera de esa manera, porque sí es como que, como lo veremos en el programa del día de hoy, hemos establecido una colonia en el planeta sin pensar siquiera en los demás seres que aquí habitan. Entonces, pues hablaremos el día de hoy de todo ese impacto humano, aprovechando una herramienta visual muy bonita y muy instructiva o ilustrativa que se llama Biocubos, que cualquier persona que está conectada y escuchando puede ver. Está en internet, la página es biocubes en inglés.net, y ahí pueden mirar paralelamente a que estén escuchando el podcast, pues lo que vamos a ir mencionando. Y Juli, ¿y cómo descubriste la página misma? ¿Fue en el curso o fue Eileen Christ o cómo descubriste esa página? No sé cómo la descubrí. Yo llevo, pues como yo todo el día me levanto desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche a buscar información, pues en una de esas buscadas encontré la página y la miré. La página se ve mejor en un computador. La miré y dije, wow, esto es bastante, abre los ojos, pues como que muestra una realidad que uno muchas veces ni siquiera se pregunta, ni siquiera se cuestiona o ni siquiera piensa en ella, porque no se imagina la dimensión de las cosas. Y ahí mismo se la pasé a usted. Sí, claro, y yo quedé igualmente o más impresionado, porque a pesar de que llevo leyendo y estudiando e investigando sobre el impacto de los humanos, nunca había encontrado algo que me abriera los ojos de esa manera en cuanto al impacto humano. Y es porque ahí en esa página lo que hacen es que describen un concepto que tampoco conocía, al cual llaman tecnosfera. La tecnosfera en contraste con la biosfera, ¿cierto? Y bueno, luego de eso inmediatamente es un infográfico interactivo que los combinamos a que por favor lo miren y nos digan qué tal les parece, porque pues a mí en particular me impresionó mucho. Y lo primero que hice yo, después de que Juli me mandó esa página, fue incluirla en una de mis clases, mostrársela a mis estudiantes. Y básicamente la reacción fue la que yo esperaba, que era muy similar a la mía. Uno de ellos en particular me dijo, a real eye opener.
como, wow, eso me abrió realmente los ojos. Yo llevaba 15 clases en el semestre, esto fue en la última clase que se las mostré del semestre pasado, llevaba 15 clases contándoles todas las historias terribles de la crisis y viendo pues cómo se preocupan y todo. Sin embargo, esta página en particular fue la que más conmoción causó entre ellos. Básicamente, a Real Eye Opener, ellos lo que dijeron fue, realmente esto me abrió los ojos. Entonces, básicamente lo que queremos hacer hoy es enseñar o no enseñar, mostrarles a ustedes de qué se trata este famoso término de la tecnosfera o la tecnomasa, que es una, digamos, que está en contraste de la biosfera, que es la parte viva del planeta. Entonces, la definición, digamos, simple de lo que es la tecnosfera o la antroposfera es lo que el ser humano ha hecho o modificado, básicamente. Lo artificial, si queremos ponerlo de la manera más sencilla. Y la biosfera o la ecosfera es la parte viva del planeta, desde lo más profundo de los océanos hasta los lugares más tenues de la atmósfera superior, donde hay bacterias y otro mundo de cosas flotando, digamos, y lo más hondo de la corteza de la Tierra hasta donde la vida ha colonizado. De hecho, hay por ahí una teoría de que la vida en varias de las extinciones masivas del pasado, la vida se las ha arreglado para rebotar al esconderse, digamos eso en términos humanos, en los estratos profundos de la corteza. Recuerden, la corteza de la Tierra es una capa muy delgada, digamos que si uno tiene una cebolla, esto sería como la piel más delgadita externa de la cebolla. La Tierra tiene más o menos unos 6.000 kilómetros de radio, mientras que la corteza terrestre son los primeros kilómetros, los, qué sé yo, 30, 40, 50 kilómetros, especialmente donde la vida existe. Bueno, en comparación entonces con la tecnosfera, la biosfera, que es la parte viva del planeta, todo lo que está vivo en este planeta, mejor dicho, la principal característica de la biosfera es que ella se recicla a sí misma constantemente y es dinámica y ha evolucionado por los últimos 4.000 millones de años desde que la vida misma evolucionó. Entonces, en contraste, la tecnosfera o la tecnomasa, básicamente esta está muerta y no se recicla, sino que solo se acumula. Claro, porque cuando un árbol se cae, que es biomasa, el árbol se cae y llegan unos microorganismos, llegan los procesos naturales de la tierra, el árbol simplemente se transforma en otro tipo de material que va a brindar o que proporciona diferentes cosas para la tierra. Pero cuando un edificio queda abandonado, eso no pasa nada con eso queda ahí acumulándose y acumulando. Entonces, mientras más edificios tenemos, más carros construimos, más cosas hacemos, pues eso se va acumulando. Y lo que vamos a mostrar el día de hoy es cómo ese peso o esa masa que se ha venido acumulando todo este tiempo, cuáles son las proporciones con la masa de lo vivo. Claro, que eso fue exactamente lo que a mí me impresionó, porque pues sí, ya sabemos, yo explico a mis estudiantes cuántas especies hay, dónde están, hay más planta, la biomasa de las plantas es mayor que la de los animales, pero simultáneamente la biodiversidad es mucho más alta en los animales que en las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta página en particular que les estamos mencionando, lo que yo con lo que quedé muy impresionado es la comparación de una cosa y lo otro. Entonces, lo primero que quisiéramos mostrarles a ustedes es cómo está repartida la biomasa en la biosfera, para después hacer una comparación con la tecnosfera. Y pues hay que decir que la vida empezó entonces hace más o menos lo que llaman sopa química,
o un caldo de cultivo evolutivo hace por ahí unos 4.000, 3.900 millones de años y desde entonces ha estado en constante evolución. Y esa evolución ha dado una especie de resultado de lo que es la biosfera y cómo está repartida. Entonces, lo primero que es muy claro, que casi todo el mundo tiene claro, es que la principal biomasa son las plantas, que básicamente son 9.000 gigatoneladas, pero digamos que es una gigatonelada, Juli. 900 gigatoneladas. Perdón, sí. 900 gigatoneladas. Una tonelada son 1.000 millones. Una gigatonelada. Son 1.000 millones de toneladas. Esas cifras a mí eso me parece muy raro porque eso no se lo... La mente humana no tiene la capacidad para dimensionar qué diablos es más. Uno no sabe ni cuánto es una tonelada. O sea, yo no puedo ver una cosa y decir, si esa mierda pesa una tonelada. Eso Depende. Es muy difícil. Sí, 1 metro cúbico de agua es básica, es la referencia. Pero es muy difícil para uno poder extrapolar como esas medidas y esos datos, pero finalmente pues los datos se los vamos a dar en este momento para que nos podamos hacer esa idea, ¿cierto? De las proporciones entre lo vivo y lo humano y lo muerto y lo artificial. Y lo artificial. Exactamente. Entonces las plantas son 900 gigatoneladas. 900 gigatoneladas. Mientras que los hongos y los animales, estamos hablando de los animales eucariotas, o sea, los animales que tienen células con un núcleo. ¿Ok? Y entonces plantas tienen núcleo. Y los animales, en comparación, ya les dijimos, 900 gigatoneladas pesan las plantas. Los animales, todos los animales del planeta eucariotas, no estamos contando ni las bacterias, ni los protistas, ni las arcaeas, pesan 5.2 gigatoneladas, o sea, una fracción diminuta de eso. 2 órdenes de magnitud menos. Exactamente. Y curiosamente los hongos, que son también organismos que tienen núcleos en sus células, pesan 24 gigatoneladas. 24 gigatoneladas. Pero las bacterias... Exacto, las bacterias, imagínate. Que son tan diminutas, pues que uno no ve las bacterias nunca, a no ser que tenga un microscopio. Las bacterias pesan 140 gigatoneladas, es decir, más que todos los animales y los hongos juntos. Pero menos que las plantas. Mucho menos que las plantas. Y lo mismo para los arcaea, que es otro tipo de bacteria. No nos vamos pero lo importante de decir de esto es que tienen núcleo, no tienen núcleo, son anucleadas básicamente. Y esas pesan 14 gigatoneladas. 14 gigatoneladas, o sea, mucho menos que las bacterias y más o menos 3 veces más que todos los animales combinados, ¿cierto? Y finalmente están los protistas, que son organismos unicelulares que tienen núcleo, pero que no son animales. O que no es que no sean animales, no son animales multicelulares, por decirlo de alguna manera. Entonces, los microorganismos, que son las bacterias, los protistas y los arcaea, pesan por ahí 200, un poquito menos de 200, 150 gigatoneladas, contrario a lo que sucede con los animales, que son 5.2 apenas. O con las plantas, que son 900. O sea, lo que más hay en términos de masa es plantas. De biomasa, exactamente. Y esto, como les estamos diciendo, pues viene evolucionando desde hace más o menos unos 3.000 millones de años. Hay 3.900 millones de años. También hay virus, ¿no? El problema con los virus, que pesan, digamos, relativamente poco, 0.2 gigatoneladas, o sea, 200 millones de toneladas, es que los virus todavía no se consideran como organismos vivos. O sea, están compuestos de moléculas orgánicas, proteínas y ADN, pero no se les considera como algo vivo. Ojos del Bosque, con Juan Camilo Jaramillo y Juliana Barberi. Bueno,
Entonces, todos los organismos vivos se cree que se originaron de un ancestro común llamado LUCA, Last Universal Common Ancestor, que vivió presumiblemente hace más o menos unos 4.000 millones de años. Ahora, los animales son un reino bastante diverso, muchísimo más diverso que las plantas. Y aprovechemos aquí para recordarle a los oyentes que las plantas se cree que hay más o menos unas 300.000 especies distintas, mientras que los animales están representados por ahí por 7.7 millones de especies diferentes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es como desglosar a los animales para que veamos un poco a dónde estamos los humanos. Y cómo ya hemos impactado. Y cómo ya hemos impactado la biomasa inclusive. O sea, Sí. hoy vamos a hablar de la masa de la tecnosfera, pero también vamos a hablar cómo también hemos modificado esa biomasa, que ya lo hemos mencionado, Lo hemos creo mencionado yo, un par de en veces. algún momento, Sí. pero vamos a mencionarlo. Entonces, los animales siendo tan diversos, ellos están en todas las partes de la Tierra, y los que son más abundantes Más pesados. o más pesados, sí, son los peces y los artrópodos marinos. Ahí pues usted, Está el biólogo plancton, marino, sabe más que yo de eso. Los artrópodos, los cangrejos, Los las langostas, moluscos, también hay moluscos, o las sea, todos medusas. sí, los nidarios, exacto, que también están los corales ahí. Entonces, por ejemplo, para hacer la comparación que estábamos haciendo ahora, recuerden que los animales pesan más o menos, todos los 5.2. animales pesan 5.2 gigatoneladas. De eso, los peces pesan solamente, no solamente, la mayoría pesan 1.4 gigatoneladas. Los artrópodos que son Marinos. que son los cangrejos, las langostas y todo eso, 1.8, o sea, un poco más que Un los poco más peces. que los peces, exactamente. Mientras que los moluscos, que también son bastante abundantes, pesan 0.4 gigatoneladas. Esto, 0.4 gigatoneladas, significa más o menos 400 millones de toneladas. Y las medusas, 200 millones de toneladas, o sea, 0.2 gigatoneladas. Eso es en el mar. También, obviamente, hay anélidos y hay nemátodos, ¿ok? Que son gusanitos. Que pues, están en la tierra, exactamente. Entonces, los artrópodos terrestres básicamente son los insectos, que son, a propósito, el grupo más biodiverso de la naturaleza. Y entre los insectos están los escarabajos, que son el grupo más pequeño, más diverso de la naturaleza. Se cree que hay varios millones de especies diferentes de escarabajos. Entonces los artrópodos son 0.4 gigatoneladas. Ahí se cuentan las hormigas y todos esos animales. Exactamente. Están los anélidos, que son 0.4 gigatoneladas. Ahí están las lombrices y gusanitos distintos. Y los nemátodos, que son otro tipo, que son casi siempre microscópicos. Sí. 0.04 gigatoneladas. Exactamente. Esos casi siempre son parásitos. Exactamente, son parásitos. Entonces, digamos que hasta ahí pues todo bien, pero lo que quisiéramos enfatizar aquí es el peso de todos los humanos. Recuerden que los humanos nunca pasamos de 5 o 6 millones de personas hasta inicios del Holoceno, o sea, hace más o menos unos 10.000 años, cuando domesticamos las plantas. Los humanos hoy, que somos 8.000 millones de personas. Y con tan 8.100 y pico. 8.100 y pico, pesamos 0.12 gigatoneladas, o sea, 120 millones de toneladas actualmente. Y aún así, los artrópodos pesan más que nosotros. Exactamente, los artrópodos pesan mucho más que los humanos. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con los mamíferos salvajes, no los mamíferos nuestros, que son, digamos, las vacas. Que no son nuestros, No son nuestros, no es verdad. O sea, los mamíferos que nosotros nos hemos producto encargado de de la reproducir para domesticación. alimentarnos, exactamente. Los mamíferos silvestres pesan solamente 0.014 gigatoneladas, o sea, un orden de magnitud menor, 10 veces menos que el peso de los humanos. Pero esto es lo que está pasando en este momento. Y las aves Salvajes también. Las aves salvajes, sí, no estamos contando pues Los las pollos aves y las pecuarias, gallinas, sí. exactamente, pesan 0.004 gigatoneladas.
Muy poquitico. O sea, es casi nada, o sea, están realmente pero muy, ese peso es muy poco comparado con el de los humanos. Y aquí se viene la comparación de cuánto pesamos los seres humanos, 0.12 gigatoneladas, y cuánto pesan los animales, los mamíferos marinos, los mamíferos salvajes, que son 0.014. Exacto. Pesamos mucho más que todos los mamíferos marinos. Ahí está, salvajes, porque este me metió marino. Porque se te metió marino. Ahí se cuentan los elefantes, las ballenas, todos los mamíferos. O sea, los seres humanos pesamos más que todos los mamíferos salvajes que existen. Eso es ahora, porque los mamíferos ahora son un pequeño porcentaje de toda la biomasa de vertebrados en el planeta. Sin embargo, hace 10.000 años, antes de la domesticación de las plantas, los humanos éramos apenas el 0.06% de la biomasa, mientras que el resto de los animales o de los vertebrados eran el 99.9%. Y eso lo que hicimos fue invertir radicalmente cómo es la distribución de la biomasa de vertebrados en el planeta. Entonces, ahora las vacas y los marranos y los caballos, los perros, los gatos, los etcétera. Animales domesticados. Exactamente. En este caso, los destinados o explotados en la industria pecuaria pesan 0.2 gigatoneladas, es decir, el doble que los seres humanos, todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Y pues evidentemente muchísimo más que todos los mamíferos salvajes del planeta. Exactamente, muchísimo más, es 100 veces más. Mucho más. O sea, es una cosa impresionante. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que pesan más las vacas que los elefantes, las ballenas, los leones, las jirafas y los humanos juntos. Todo combinado, exactamente. O sea, los mamíferos o los vertebrados más abundantes o los que más pesan son básicamente las vacas y los animales marranos, exactamente, caballos, etcétera, etcétera. Ahora, esta es la comparación que realmente nos interesa hacer acá. Aquí estábamos hablando solamente de lo vivo. De la biomasa. De lo vivo, que ya hay un vivas. Desbalance, Juli, ya hay un desbalance. O sea, si uno lo ve ahí, uno ya sabe que cambiamos la proporción de lo salvaje con lo domesticado y que, bueno, eso tiene sus consecuencias. Y claro, ¿sí o no? que eso indica muy, muy claramente cuál ha sido el impacto de los humanos y los animales que nosotros cultivamos para alimentarnos y para compañía y mil otras cosas que hemos tenido solamente en los últimos 10.000 años, que es básicamente un suspiro en el tiempo geológico del planeta. Sí, porque mire, la biomasa lleva evolucionando 4.000 millones de años. Y estamos hablando ahora de un proceso que lleva evolucionando también desde hace 10.000 años. Y ya van a ver ustedes o van a escuchar el cambio que esos 10.000 años ha tenido, los 10.000 años no solos, los seres humanos hemos tenido en solo 10.000 años en toda la proporción de la masa del planeta. Entonces, para poder hacer la comparación con hace 10.000 años, antes de que los humanos, digamos, nos tomáramos definitivamente el planeta, también es súper claro decir que la biomasa era mucho más del doble de lo que es ahora. Solo las plantas hace 10.000 años pesaban. Si ahora están pesando 900 gigatoneladas, hace 10.000 años era el doble, básicamente casi 2.000 gigatoneladas. O sea que hemos perdido ya el 50% de las plantas en los últimos 10.000 años. Y los animales eran el 90% más de lo que son ahora. Eso quiere decir que la biomasa animal que se está midiendo en este momento es apenas el 10% de lo que era hace 10.000 años. Mientras que los humanos somos 99.9% más de lo que éramos hace 10.000 años. O sea, esto es una cosa literalmente espantosa. Entonces vamos ahora a describir un poco sobre la tecnomasa para que tengan ustedes más o menos una claridad de cómo hemos estado alterando. Y recuerden, la tecnomasa o la
la tecnosfera es absolutamente toda producto de nuestro desarrollo o de nuestra civilización o de nosotros en particular. Entonces, por ejemplo, Uli, hay 2.000 millones de carros en el planeta. O sea, un carro cada 4 personas. ¿Ok? Es una cosa impresionante. Cada 4 personas hay un automóvil. Y eso que los carros se utilizan para transportar a una persona. Exactamente. O sea, son súper ineficientes en términos de espacio y de requerimiento energético porque transportan a una sola persona, pero En requieren general. un montón de espacio y un montón de energía para moverse. De energía que se metaboliza como CO2, que es lo que nos tiene precisamente en el lío actual, ¿cierto? Entonces, los carros pesan más o menos 1.8 gigatoneladas. Recuerden, los humanos 0.12 gigatoneladas, los carros 1.8, o sea, casi 2 gigatoneladas. Casi 2, O sea, son muchas veces más que los seres humanos. muchísimo más, un orden de magnitud más los carros. Ahora, esos son los carros, ¿cierto? Y esto lo que indica es que hemos estado cambiando la distribución del peso de todo en la Tierra. Primero de nosotros mismos, pero ahora, especialmente desde el advenimiento de la revolución industrial, ahora con la tecnomasa las cosas han cambiado de una manera que es muy radical. La página tiene una parte que es una animación que empieza a mostrar cómo a partir de 1900, cuando éramos apenas 1.6 mil millones de personas, recuerden que ahora somos 8.100 y pico millones de personas y contando, cómo empezó a cambiar esa tecnomasa, ¿cierto? Entonces al principio pues éramos los seres humanos y con un poquito de plástico, un poquito de metal. Recuerden que el plástico pues al inicio era la baquelita y todo esto. Las personas que pues no han escuchado nuestro episodio anterior de plástico se lo recomendamos. Y había asfalto, había otros agregados, concreto, pero a partir de 1900 ustedes pueden ver ahí en la página cómo empiezan a aumentar todos esos compuestos artificiales, que ya vuelvo y lo repito, el plástico, los metales, el asfalto, los ladrillos, los agregados, el concreto, hasta llegar ahora a un punto en el que es absolutamente dominante increíble en la Tierra. O sea, eso es lo que domina. Si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, solamente los plásticos, ¿cuánto pesan los plásticos? Los plásticos pesan 10 gigatoneladas. 10 gigatoneladas, los seres humanos 0.2, o sea que son cientos de veces más pesados que los... Pesa más el plástico que lo que pesamos los seres humanos en la Tierra, a pesar de que somos demasiados seres humanos. A pesar de eso, exactamente. Sigue siendo... y el plástico es el más poquito. Ya vamos a mirar cómo se comportan los otros. El plástico pesa más que todos los animales, que todos los vertebrados marinos y terrestres combinados. No solo los vertebrados, que todos los animales marinos. Muchas veces más. Muchas veces más. Es increíble. Y lo más difícil o lo más difícil de ver es que entre 1900 y 1990, o sea, los primeros 90 años, solamente se produjo el 10% de los plásticos que hay. O sea, que desde que la mayoría de nuestros oyentes están vivos, desde 1990 hasta el 2024 se ha producido el 90% de los plásticos en el planeta. Eso quiere decir que en vez de irse arreglando la cosa con este discurso eufórico de la sostenibilidad, seamos honestos, en el discurso eufórico de la sostenibilidad se le hace creer a las personas o tener esperanza de que todo está o de que todo puede mejorar cuando en realidad está empeorando, pero a un ritmo muchísimo más alto del que las personas se imaginan. Muy acelerado. Muy acelerado. Imagínense, en los últimos 4 años consumimos el equivalente al 75% de lo que consumimos en los últimos 100 años. Eso quiere decir que las nuevas generaciones no van a tener. Pues no, están consumiendo mucho más. Sí. Están consumiendo mucho más. Son mucho más abundantes como personas, individuos. Sí, claro. Son más. Están consumiendo mucho más. Y eso quiere decir que... y yo pues les pregunto a ustedes allá en sus casas si ustedes tienen las agallas de decirle a un adolescente ahora que no consuma.
Exactamente, si nosotros ya consumimos toda la vida. Por eso, o sea, ¿quién puede ir a decirle, no, sabes qué, parce, tienes que dejar de consumir porque nosotros no hicimos nada, entonces a vos sí te va a tocar? Y esto enfatiza el mito, o mejor dicho, desmonta el mito de que la población no es un problema. Claro que es un problema, por supuesto que es un problema, es el principal problema. Como dice Paul Ehrlich, 1 más 1 da 2. No hay consumo sin población y no hay población que no consuma. Sí. Porque vuelve y juega. A mí, cuando yo, pues usted sabe que para mí el tema de la población es algo que hace muchos años me viene y que he estudiado y que intento pues como estar ahí pendiente en la jugada. La gente siempre, no, pero es que la población es un problema. En estos días me estaba diciendo en una charlita que di por ahí que no, que la población era disminuyendo. Yo decía, pero ¿Cómo? ¿de dónde sacas esa información? Porque entonces aquí, y después lo hablaremos, hay una confusión entre la tasa de natalidad y el crecimiento poblacional. Son dos cosas distintas que hay que analizar por separado, pero obviamente están relacionadas, pero no hay menos seres humanos, hay muchos más seres humanos y hay muchos más seres humanos que están consumiendo mucho más que lo que consumíamos nosotros cuando estábamos niños o lo que nosotros consumimos comparado con lo que consumía un humano hace 10.000 años. Y es que ahora la oferta es mucho mayor, o sea, claro. Ustedes ven a Shein, H&M, Forever 21, Zara, Bershka y todas esas, por poner solo un ejemplo, todas esas empresas de moda rápida que cada semana están cambiando colección. Entonces la gente corre a hacer fila en una fuera de una a pelearse con otra para que le alcance a coger la rebaja y corren como locos a siempre estar cambiando de colección. Entonces eso no se veía antes. No. O sea, la gente antes no se peleaba afuera de un almacén por una olla. No. ¿Y qué crees tú por qué la gente hace eso? ¿Cuál es la razón principal de eso? ¿Por qué ahora los niños se hacen matar o la gente se hace matar para comprar una cosa barata? Bueno, yo creo que esto es una discusión bastante profunda. Sí. Y larga, que no la vamos en este momento a poder hacer completa, pero yo sí creo que es que primero somos seres completamente vacíos. O sea, nosotros como seres humanos tenemos unas vidas vacías y que nos han metido en la cabeza la idea de que los objetos o las adquisiciones materiales son lo que le dan sentido a la vida, que si nosotros no tenemos ropa y no tenemos ollas y no tenemos el último computador y no tenemos carro, entonces nuestra vida está vacía o somos fracasados en la sociedad. Y yo creo que básicamente son esas dos cosas. Primero, nos sentimos tan miserables, o sea, la gente, uno le pregunta y la gente nunca dice, qué chimba, estoy feliz. No, o sea, la gente es miserable primero porque es individualista, primero porque nos han metido la idea de competencia todo el tiempo, el que más tiene, el que más es, el que mejor es, y nunca hemos vivido en comunidad, que es como nosotros los seres humanos estamos diseñados para vivir. Nosotros somos primates gregarios, nosotros no somos como un gato que solo. Sí, es verdad. Entonces nosotros no vivimos en comunidad, sino que vivimos en constante competencia los unos con los otros, tenemos vidas miserables y lo único que nos dicen, hay que trabajar, como decía el expresidente, bueno, no le voy a poner ningún adjetivo. Exacto. El expresidente, uno que era muy bajito. Un señor ahí. Trabajar y la vida se quedó ahí, ¿Trabajar para qué? Para consumir, no más. Para consumir y para consumir 20 o 30 o 40 veces más de lo que se consumía antes. Entonces, de lo que se necesita. De lo que uno necesita. Pero voy a repetirte la pregunta. ¿Quién es culpable de esto? ¿O qué disciplina? Y yo creo que tengo la respuesta. El mercadeo. Ah, claro, la publicidad. Exactamente, la publicidad y el mercadeo, que básicamente son instrumentos de la economía. Para hacer dinero, exactamente, de unos pocos, ¿cierto? Que nos inculcan a los humanos, que son bastante fáciles de inculcar cualquier bobada que uno les diga, sobre que hay que consumir de todo literalmente para ser exitosos o felices. O sea, esa palabra exitoso es una de las cosas más ridículas que yo he oído en mi vida, Juli. Es increíble. ¿Éxito de qué? ¿Éxito de qué? Exactamente. O sea, ¿el éxito de qué? Es que... ¿Quién? ¿Y comparado con qué? ¿Comparado con qué? Es una cosa muy extraña. Ojos del Bosque, con Juan Camilo Jaramillo y Juliana Barberi.
Bueno, pero volvamos entonces a la tecnosfera. Entonces, los plásticos pesan 10 gigatoneladas, ¿ok? Mientras que los metales pesan 41 gigatoneladas. Los metales, obviamente, los de estos micrófonos que tenemos enfrente, los carros, las latas de cerveza, todo lo que sea todo lo que sea metal. Y más o menos, un poco menos de la mitad de eso lo construimos o lo utilizamos o lo creamos entre 1900 y 1990, pero entre el 90 y ahora, que son los últimos 40 años, ¿okay? 30 años. Los últimos 30 años, más del doble de esos metales han sido creados. O sea, es que en los últimos años ha sido en lo que más sí, se ha producido. Sí, el consumo se ha disparado, como llaman por ahí, y básicamente pues eso se refleja en lo que acabamos de decir, que era que en los últimos 4 años se ha consumido lo mismo que en los últimos 75. En los últimos 100. En los últimos 4 se ha consumido el 75% de los últimos 100. Exactamente. Bueno, sigue el asfalto, que es que nadie piensa en esto, pero pues el asfalto tiene que ser construido a un costo energético gigante y el asfalto son 65 gigatoneladas. El asfalto es con lo que hacen las carreteras y que además las carreteras tienen sus propias problemáticas que en algún momento podemos mencionar acá, pero el asfalto es un material que también suelta sustancias contaminantes y él mismo, cuando hay la fricción entre las llantas de los carros o de los vehículos con el asfalto, eso libera micropartículas que finalmente terminan en nuestros pulmones. En nuestros pulmones, exactamente. Y bueno, el problema de que el asfalto se atraviesa en absolutamente todos los ecosistemas de la Tierra. Se me atravesó un animal y lo maté. No. La carretera por donde tú ibas se atravesó en el ecosistema o en la casa del animal. Por eso mataste. Digo que es que las carreteras por sí mismas son un problema berraco del que algún día podemos hablar acá. Hablaremos de eso. El otro son los ladrillos, Juli. Esto es una cosa impresionante. Impresionante. Y que tiene como más o menos la misma dinámica que los otros anteriores. En los primeros 90 años, pues se comportó, pues fue creciendo, pero en los últimos 30 esa carajada se disparó. Hasta que ahora son 99 gigatoneladas. 100 gigatoneladas de ladrillo. 100 gigatoneladas. Esto es una cosa increíble, increíble. Yo no dejo de sorprenderme de ver estos números, pero hay otros dos que son peores, ¿ok? Peores, que son los agregados. Los agregados de construcción. Claro, o sea, el triturado que llaman, o la arena que sacamos de los ríos, y que a propósito hay una crisis mundial de arena, ¿sabías? Pues me la puedo imaginar. Claro, la industria humana está usando arena a tal ritmo, y recuerden, la arena de la playa no se puede usar porque está salada y tiene problemas. Entonces los ríos están siendo desprovistos rápidamente de su arena y esto causa erosión y mil complicaciones que todavía no hemos podido ni siquiera visualizar. Pero los agregados son 4 veces más que el asfalto. 402 gigatoneladas. 402 gigatoneladas, o sea, y con esto no se puede construir nada, pues esto es lo que se usa para poder combinar con el cemento. Y ahora vamos precisamente al famoso cemento. Bueno, los agregados 400 y con la misma tendencia. Por los primeros 90 años se usó una proporción. En los últimos 30 años se ha usado mucho más de la mitad de todos los agregados que se usaron en los anteriores 90 años. Eso es una cosa increíble. Pero finalmente vamos al concreto. El rey. Exacto, que es el rey, que es básicamente 600 gigatoneladas. O sea, pues es que no. Es increíble. Es una cosa increíble. De hecho, una estadística que es difícil de creer, el concreto es la segunda sustancia más usada en el mundo después del agua. O sea, ¿puedes creerlo? ¿sí entienden eso? O sea, después del agua, lo que más usamos se llama concreto. Cemento. Y el cemento, obviamente, eso viene pues de la naturaleza, básicamente de los depósitos kársticos, del mármol o del carbonato de calcio, etcétera, etcétera, de donde sacamos este material que fue descubierto hace mucho tiempo. Los romanos lo usaban, los mayas lo usaban. De hecho, hay una cosa que es increíble. Los mayas, para hacer sus pirámides, usaban una forma de concreto.
que era básicamente, ellos lo que hacían era que calentaban piedras de carbonato de calcio hasta un punto en el que quedaban tan calientes que les echaban agua y estas literalmente se desmoronaban en un pequeño polvillo que usaban como mortero para pegar las piedras de sus pirámides. Y ya se sabe que parte del problema de los mayas, que fue que deforestaron su propio ecosistema, se debía a que para poder construir las pirámides, básicamente por razones religiosas, para adorar a sus dioses y como casas o como templos ceremoniales. De ceremonias donde los que mandaban, los gobernantes, pues usaban para convencer a las personas de que ellos eran enviados o con la comunicación directa con los dioses. Los mayas utilizaban tanto concreto o tanto carbonato de calcio que necesitaban hectáreas, cientos de hectáreas por cada pirámide, cientos y cientos de hectáreas de madera para poder calentar las piedras de carbonato de calcio, para poder hacer el mortero, para poder construir sus pirámides. O sea, esto no es una cosa nueva tampoco, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar de hacer una comparación entre biomasa y tecnomasa. Los humanos, que solamente pesamos 0.2 gigatoneladas, que es 99% más de lo que pesábamos cuando éramos antes de la agricultura, digámoslo, hemos sido productores, hemos producido artificialmente 1.200 gigatoneladas de plástico, ladrillos, asfalto, concreto, metales, etc. Mientras que toda la naturaleza viva del planeta pesa 1.100 gigatoneladas. O sea, lo nuestro, todas nuestras invenciones pesan mucho más que todo lo que está vivo en el planeta. Eso es... Yo ni siquiera sé qué decir. No, es lo que lo que les acabo de contar. Yo cuando les mostré esto a mis estudiantes, porque yo intentaba decirles estos gráficas, números y 1.000 maneras de tratar de mostrarles el impacto humano. Sin embargo, solamente fue esta gráfica en particular que estamos viendo en este momento donde vemos que la tecnomasa o la tecnosfera pesa más que toda la vida del planeta junto. Y esta tecnosfera es producto nuestro. O sea que el impacto es una cosa increíble. Y recordemos que muchas de estas cosas, pues finalmente, a pesar de que algunas son sintéticas, otras son producto de la extracción de la naturaleza. O sea que nosotros no solamente estamos aumentando ese peso, sino que le estamos quitando a la naturaleza. No le digamos materia prima, porque no es materia prima. Le estamos quitando elementos a la naturaleza que necesita la propia naturaleza para su funcionamiento, ¿sí? sin humanos, pero nosotros se la quitamos, y no solamente se la quitamos, sino que entonces cambiamos la proporción de lo vivo con lo artificial. Con lo artificial, por mucho. Y esto es en este momento, ¿ok? En este preciso instante, eso es lo que está pasando. Sin embargo, hay unas estadísticas de la señora Eileen Christ, que citó Juliana al principio de esto, que pueden ser mucho más aclaradoras, o que van a aclarar mucho más qué es realmente lo que está pasando. Pues por lo menos nos van a dar una idea de lo que el futuro nos depara. Claro, pues que yo no creo que vamos a llegar hasta allá, pero pues la situación es que en 1900, que es lo que hemos estado mencionando, cuando empezó pues como esta aceleración, solamente la tecnomasa era solamente el 3% de la biomasa, o sea que en ese momento no había pasado lo que ya pasó. En ese momento la tecnomasa era un poquitico de la biomasa, pero como ya les hablamos, empezó a aumentar esa proporción o a la diferencia en esa proporción, y en los últimos 30 años es cuando más se ha visto ese aumento. Ese aumento. Y entonces vamos a hacer vamos a tomar 1900 también como un año de referencia. Desde ese mismo año, lo artificial se ha estado duplicando en promedio cada 20 años. O sea, cada 20 años duplicamos todo lo que eso es en promedio hasta 1900, pero realmente en los últimos años hemos cuadruplicado y quintuplicado en 20 años mucho más la tecnomasa que la biomasa. Las construcciones y la infraestructura pesan más que toda la vegetación del planeta, o sea, todos los edificios, las casas y las carreteras, teatros, los Yoneque, todo. Pesan más que todas las plantas del planeta, que ya sabemos que son la mayoría de la biomasa del planeta, ¿cierto? O sea, es que esto es una cosa
que es difícil de comprender y por eso les rogamos que vayan y miren esta página biocubes.net para que visualmente, porque pues una imagen vale más que 1000 palabras, para que ustedes miren qué es lo que, o cómo es que la biomasa está superando, perdón, la tecnomasa está superando a la biomasa. Fíjese esta, que pues ya sabemos que los seres humanos crecemos bastante, cada semana más o menos 1 millón de personas nuevas. Pero mire esto, hoy lo que se produce artificialmente cada semana pesa lo mismo que todos los seres humanos juntos. O sea que las 200 millones de toneladas de personas que ya existimos en el planeta. O sea, que somos el 99%. Por semana. Exacto. Cada semana, o sea, 52 semanas al año producimos más cosas artificiales, o sea, cada semana más que todos los humanos juntos. Es una cosa increíble. Yo todavía veo esto y no lo puedo creer. Y me preocupa mucho qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo ya ni me preocupo. Pues es verdad. Yo ya ni me preocupo. O sea, es que yo pienso que uno pasa por unas etapas. Un momento en el que se preocupa mucho pensando qué puedo hacer para que esto cambie o cómo hacemos para que esto cambie. Esto ya no va a cambiar. O sea, y ese discurso de que tengamos esperanza, que es lo que siempre le dicen a uno en la charla, hay que tener esperanza, los seres humanos somos muy capaces, la tecnología nos va a salvar, todas esas cosas, realmente ya pasamos ese punto. O sea, ya esto no tiene una vuelta atrás y a mí me da mucha pena siempre como ser tan pesimista. Pues la gente siempre dice, pero ¿por qué tan pesimista? No es que yo no es que sea pesimista, es que Realismo. tampoco me voy a mentir. O sea, yo no tengo la necesidad de ponerme una esperanza a algo que no va a pasar, porque es que si fuéramos 2 personas, pues entre 2 personas podemos llegar fácilmente a un acuerdo, pero entre 8.100 millones de personas con unas características distintas, socioeconómicas, culturales, de todo, es muy difícil llegar a un acuerdo y mucho más un acuerdo que nos beneficie a todos, porque vuelvo y repito, nosotros estamos en una cultura del individualismo donde solo me importa lo que me pase a mí y a mi círculo cercano. De resto, me importa una verga todo lo que le pase a todos los demás. Exacto. Entonces, yo no me preocupo en el sentido de qué hacer, qué podemos hacer. Yo sigo divulgando y sigo alertando y sigo pero ya mi preocupación cambió es ¿Qué va a pasar en ¿qué va a nuestras pasar? vidas? ¿Qué va a pasar? Pues ¿cuánto tiempo nos queda? Sí. Nos va a tocar lo peor. Nos va a tocar del lo colapso. peor, habrá que hacer algo si queremos sobrevivir. O sea, es como, esa es la preocupación, pero ya esto ya fue, esto ya Pues, no. Y eso, Julia, a la gente le choca. A la gente le choca mucho. Porque los humanos tienen una aberración cognitiva y es que si uno no tiene esperanza, o sea, se rehúsa a perder la esperanza, como si la esperanza fuera, bueno, por ahí se dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Pero yo tengo que ser claro. Yo ya perdí la esperanza. Sí, sí. Y no es fácil vivir sin esperanza. No es fácil vivir sin esperanza. O sea, eso no es que uno diga, es que este es muy no sé qué y siempre está esperando lo malo. No, es que uno también estos son procesos, por lo menos, que yo he tenido que vivir muchos años. Claro, desde que yo tengo memoria. Y también, y uno ha pasado por eso, como no, si se puede, lo podemos lograr. Y después dice, no, pero es que tal cosa. Y uno pelea consigo mismo, tiene una pelea todo el tiempo con uno mismo, entre tengo esperanza o esto es una mierda y ya no va a pasar nada. Y finalmente uno se tranquiliza al entender que no hay nada que hacer, o sea, y que no está bajo el control de uno y que probablemente no va a pasar nada para mejorar, sino que todo va a empeorar y uno encuentra la tranquilidad y la paz en esa aceptación. Es como cuando la gente se muere. Sí. La familia al principio lo niegan. Sí. Es un duelo, ese es el mismo duelo que uno está viviendo. Al principio uno lo niega, no puede ser, esto no puede ser, Después pasa por una rabia, después pasa por un intenso dolor y así va pasando hasta que finalmente encuentra la paz. Que encontrar la paz no significa
que uno esté contento No. o que le plazca o que diga, ah, bueno, qué chimba, nos vamos a morir todo. Eso no es, eso no es. Eso es lo que todo el mundo inmediatamente dice, antes no hagamos nada. No. No. Y yo voy a hacer la analogía no con la muerte de otra persona, sino con la muerte de uno mismo. Hazte de cuenta que tú tienes un cáncer terminal. Y hay dos tipos de pacientes que básicamente lo que hacen es, unos rehusarse a la inevitabilidad de lo que se viene y se aferran literalmente a la vida, y eso... Y a la vida, entre comillas. A la vida en condiciones muy precarias. A estar vivo. A estar vivo. Dolorosas, sí. ¿ok? Y otros pacientes que aceptan que su muerte es inevitable y simple y llanamente viven, a pesar de que no están contentos, como tú dices, tienen un semblante y una manera distinta de aproximarse y de entender su propia muerte, y viven esos últimos años o esos últimos meses o lo que sea con mucha más tranquilidad. Y eso es lo que yo creo que a lo que yo he logrado llegar, y es que sí, ok, está bien, llámenme como sea, fatalista, porque los colegas pues, y la familia y los amigos, no, este man tan pesimista, pero es que el pesimismo es una cosa, es una construcción humana. El pesimismo, el optimismo, todas esas cosas son actitudes. No, yo soy simplemente realista, acepto la realidad como me la está tirando la misma realidad, y me siento mucho más tranquilo de saber cómo están las cosas que de tratar de hacerme la paja mental de que todo va a salir mejor cuando los datos me están indicando, o estoy viendo todos los días. Yo, como tú, me levanto también a las 5 de la mañana a estudiar, que las cosas no van bien y que al contrario todo va peor más rápido. Bueno, sigamos aquí con los daticos. Bueno, estos datos a mí no me registran muy bien. También te lo tengo que decir. Por ejemplo, aquí hay uno que dice que la masa de CO2 extra en la atmósfera, la que nosotros hemos puesto allá, equivale al peso de 150.000 pirámides egipcias. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto pesa una pirámide? Eso es muy difícil, por ejemplo, de visualizar. Por eso yo digo, hay veces los datos son muy abstractos. Son muy extraños, pero a los americanos les encanta eso, a los gringos les encanta que yo no sé cuántos campos de fútbol, de distancia. Sí, porque nosotros siempre estamos comparando. Sí. Hay que comparar y bueno. Pero lo que sí me parece es fácil de entender, o sea, esos 150.000 pirámides egipcias, no entiendo, ni sé cuánto es. Lo único que yo sé es que ponemos cerca de 30 y pico de gigatoneladas de carbón al año, si no es que ya estamos llegando a las 40 gigatoneladas de CO2 en la atmósfera cada año. Eso es una cosa increíble. Pero la que sí se puede entender bastante fácil es que para 2040, o sea, dentro de 6 años. Para 2040. 16 años. Perdón. Para 2040, dentro de 16 años, la tecnomasa se estima que pesará 3 veces más que la biomasa. Yo no lo creo. ¿Tú crees que va a ser más? No, yo no creo que vamos a llegar a 2040. Sí, o sea, como especie, el planeta sigue por varios miles de millones de años. Es que esa es una cosa importante. La discusión no es si el planeta se va a acabar o no se va a acabar. El planeta está degradado a un punto en que va a tener que pasar mucho tiempo para que se recupere, pero el planeta se va a recuperar. Eventualmente se va a recuperar porque se ha recuperado de cosas peores. Sí, puede que esta sea la peor, Juli. Hay un grupo de científicos que dice que la Tierra inclusive podría quedar estéril después de este evento. Bueno, imagínese, o sea, pero nadie va a saber, exacto. O sea, no vamos a ir, puede que sí, puede que no. Pero el problema ahora es que somos 8.100 almas humanas, más otro montón de almas animales que no van a tener un futuro bacano, o sea, que no van a tener una oportunidad de vida plena. Y eso es lo que finalmente a uno le estresa, ¿no? Es como, yo no tengo que salvemos el planeta no necesita que lo salvemos, la Tierra no necesita a los seres humanos. No. Para nada. Sí, nosotros necesitamos la naturaleza, pero la naturaleza no nos necesita a nosotros. Entonces, ya para finalizar, volvemos a la cita de entender que hemos visto al planeta es como una colonia humana, hemos establecido aquí nuestras bases, hemos construido, hemos derribado, hemos extraído, explotado, abusado y violentado la vida en la Tierra, y no nos hemos dado cuenta del verdadero milagro que tenemos la oportunidad de vivenciar, que es estar en un planeta con vida.
vivo, que a propósito es el único que conocemos. Es el único que conocemos. Entonces ahí también pues habría una discusión grande sobre el colonialismo humano y de cómo pensamos todo el tiempo en términos de colonia, de colonizar, de invadir, de apropiarnos, de aprovecharnos, en lugar de simplemente tener una visión de convivir, de coexistir y de valorar la diferencia. Sí. Juli, es hora de agradecer a la Onda Corta y a José Antonio Santamaría por facilitarnos la cabina o el estudio y los micrófonos. Sin él, esto no sería posible. Sin él sería tan malo el sonido como fue en el primer capítulo. Que hasta sirenas sonaban y todo. Sin embargo, por ahí hay un oyente que dice que a eso le pareció muy interesante. Debe ser muy auténtico. Sí, muy genuino. Sin embargo, a mí me molestó mucho Sí. y por eso hice la fuerza mayor para que pudiéramos grabar con un poquito mejor de calidad. Déjenos sus comentarios si quieren que grabemos esto en el Parque de Berrío con 2 micrófonos de celular, pero no creo porque pues no se oiría nada. A propósito, pueden escribirnos a nuestro correo ojosdelbosque@gmail.com. Sí. ojosdelbosquepodcast@gmail.com. Y recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y en Audible. Y muchos otros por ahí. Si nos buscan, nos van a encontrar en muchas otras plataformas que yo he ido subiendo. Así que bueno, les damos muchos agradecimientos por haberse sintonizado el día de hoy. Nos volveremos a escuchar en un próximo episodio de Ojos del Bosque. En el ocaso de los tiempos. Hasta aquí, Ojos del Bosque. Los esperamos en la próxima edición, si su merced naturaleza lo permite.